Bueno chicos, hoy vamos a hablar de tipos de empresas. En Chile principalmente tenemos diferentes tipos de empresas, ¿ya? Eh, Podemos hablar de tipos de empresas por tamaño, por el giro, por la actividad económica, ¿ya? Por la constitución jurídica. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que cada empresa va a poder entrar dentro de uno de estos una de estas diferentes clasificaciones que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, tipos de empresas, tenemos primero un tipo o una forma de diferenciarlas por su tamaño, ¿ya? Dentro de las definiciones de la Ley 20.416, Estatuto PYME del año 2010, se contemplan los parámetros pertinentes para definir el tipo de una empresa por su tamaño, los cuales clasifican en 4 categorías. Ya tenemos las microempresas, las pequeñas empresas, las medianas empresas y las grandes empresas. Para clasificarlas por tamaño se han tomado como referencia las ventas totales o la cantidad de trabajadores, ¿ya? Esto es súper importante. Primero, tenemos tipos de empresas por su tamaño, ¿ya? Hasta ahí estamos ok. En este caso tenemos 4 tipos que son micro, pequeña, mediana y grande, ¿ya? Según esta tabla, ¿cierto? Marca los parámetros en cuanto a clasificación por trabajadores o por las ventas que realizan, ¿cierto? En UF, ¿ya? El tipo de empresas por su tamaño, entonces las microempresas van a ser aquellas que, como muestra la tabla, venden entre 0 y 2.400 UF, ¿ya? O en relación a los trabajadores que poseen, son aquellas empresas que tienen entre 0 y 9 trabajadores, ¿ya? Las pequeñas empresas son aquellas que pueden, cuyas ventas, ¿cierto? Son eh, equivalentes a 2.400,01 UF hasta las 25.000 UF y contemplan entre 10 y 25 trabajadores. Las medianas son aquellas que tienen ganancias, ¿cierto? Ventas por 25.000,1 UF hasta 100.000 UF, que tienen 25 a 200 trabajadores. Y finalmente las grandes son aquellas que tienen sobre las 100.000 UF en venta, ¿cierto? Y las que tienen 200 o más trabajadores, ¿ya? Esta es la fuente, ¿cierto?, de la ley número 20.416 por su tamaño. Aquí tenemos una muestra, por ejemplo, la cuota de representación de las empresas por tamaño en Chile. ¿Qué quiere decir? Las microempresas, ¿ya? Las empresas pequeñas, las empresas que venden hasta 2.400 UF o que tienen hasta 9 trabajadores, representan en número de empresas el 70,5% del 100% de las empresas. O sea, el total de las empresas, o mejor dicho, de otra forma, cada 100 empresas, 70 son microempresas, ¿ya? Y asimismo, cada 100 empresas, 23,5 son pequeñas. Posteriormente, cada 100 empresas, 4 son medianas, ¿ya? Y cada 100 empresas, casi 2 logran ser grandes empresas, ¿ya? Aquí vemos la relación entonces, la cuota de participación, de representación de los tipos de empresas que hay, ¿cierto? Según su tamaño, en Chile. Ahora, por otra parte, las ventas. De cada 100 ventas, 1,8, ¿cierto?, pertenecen a microempresas. Del total de ventas de, todo de todas las empresas, ¿ya? Supongamos todas las empresas en Chile representan el 100, todas las ventas que hacen representan el 100, de ese 100 que se vende, ¿cierto?, en un periodo, 1,8 ventas de esas 100 pertenecen a microempresas. Cada 100 ventas que generan todas las empresas, 8,2 son de pequeñas empresas. De 100 ventas que representan todas las empresas, casi 9, un 8,9 son ventas de medianas empresas, ¿ya? Y asimismo, de cada 100 ventas, 81,9
3,2, ¿cierto? El 81% pertenecen a ventas de grandes empresas, ¿ya? O sea, la mayor cantidad de empresas son microempresas y pequeñas empresas, ¿ya? Sumando alrededor del 94%. Sin embargo, entre ellas dos generan ventas de casi un 10%, de un 10% del total de todas las ventas de todas las empresas. Sin embargo, este otro 2% que son las grandes empresas generan el 81% de todas las ventas, ¿ya? O sea, estamos hablando de 4/5 de ventas que generan estas grandes empresas dentro de todas las empresas y todas las ventas que se generan en Chile, ¿ya? Y ahí podemos ver una tabla también, bueno, dentro de la tabla una columna con el porcentaje de empleo. También más de la mitad del empleo, ¿cierto?, la entregan las grandes empresas a nivel nacional. Vamos a saltarnos esto y vamos a hablar de otra clasificación de empresas. Tenemos tipos de empresas según su actividad o giro, ¿ya? Tenemos empresas industriales o fabriles, pero las vamos a conocer como industriales, empresas comerciales, de servicios y empresas financieras, ¿ya? Cuando se habla de una clasificación bajo la actividad o giro, es segmentar dicha empresa en función a qué producto o servicio, ¿cierto?, ofrece y cómo lo elabora. La separación de esta clasificación, entonces, son las que les nombré. Las empresas industriales son aquellas de extracción o producción de bienes por transformación de determinados insumos o materias primas en productos físicamente diferentes. Generalmente en la administración hablamos de transformación, ¿cierto? Entonces aquí estamos hablando de toda empresa industrial, va a ser aquella que se dedica a la extracción o producción de bienes y hay de por medio una transformación. O sea, tenemos un ingreso de una materia prima o un insumo y una salida de un producto completamente diferente. Las empresas comerciales, por su parte, se dedican solamente a la compra de bienes de consumo y o durables para una posterior venta sin hacer un proceso que provoque otro producto físicamente diferente. Es decir, se vende lo mismo que se compra. O sea, empresas comerciales son aquellas dedicadas a comprar un producto terminado, ¿cierto?, y venderlo sin que haya una transformación. Comprar y vender. Comprar, almacenar y vender, ¿ya? Empresas de servicios, que son aquellas dedicadas al comercio de intangibles y o la prestación de servicios, ¿ya? Ahí tenemos un montón de empresas también que se dedican a prestar servicios, ¿ya? A no vender productos terminados ni fabricados, sino que al comercio de intangibles, ¿ya? De elementos que no podemos tocar. Y las empresas financieras, cuya función es ser intermediario financiero y prestar servicios financieros y de negocio. O sea, tenemos empresas financieras del tipo ahorro, del tipo crédito, ¿cierto?, donde nosotros podemos ir a ahorrar nuestro dinero, o también aquellos que necesiten liquidez o dinero van a poder ir a solicitar, ¿cierto?, un préstamo, ¿ya? Dicho muy en palabras, ¿cierto?, básicas, chicos, la expresión del mercado financiero. Después tenemos otra clasificación, ¿ya? Teníamos antes según su actividad o giro, ahora tenemos según el sector económico. Nos referimos al sector económico de las empresas cuando segmentamos la naturaleza de la sociedad en relación al bien y o servicio que ofrece. Dicha clasificación puede ser de la siguiente manera. En el sector primario tenemos empresas dedicadas a la extracción de recursos naturales, ¿ya? Por ejemplo, la minería, la pesca, ¿cierto? Estamos sacando una materia prima directamente desde la tierra, desde su recurso o desde su procedencia natural. El sector secundario son aquellas que transforman, al igual que anteriormente vimos, ¿cierto?, las empresas industriales están encasillando estas dos, primario y secundario, ¿ya? Pero aquí la estamos separando. Entonces la primera es extraen, son de extracción, la primaria, y la secundaria son aquellas que transforman estas materias primas en productos terminados, ¿ya? Y el sector terciario, relacionado con el comercio, empresas comerciales, ¿cierto?, y los servicios. O sea, mezclamos también aquí lo comercial, ¿cierto?, y las empresas de servicio. Y el sector cuaternario, que es uno de los que se habla bastante poco, ya relativamente nuevo en la teoría administrativa, está relacionado con la informática y las comunicaciones.
tenemos otra forma, ¿cierto?, de identificar diferentes tipos de empresas según su origen de capital, ¿ya? Hablaremos del origen de capital de la empresa. La separación que haremos de la empresa en relación a qué ente enteró su porte inicial y quién es la que actualmente controla la sociedad, la organización. ¿A qué se refiere? Tengo un capital, ¿cierto?, que puede provenir de diferentes entes, ¿ya?, públicos o privados. Entonces vamos a determinar qué tipo de empresa es, si es que existe, ¿cierto?, un capital y una administración de esta empresa, ¿cierto?, desde diferentes ámbitos. La empresa pública es el tipo de empresa en el que el capital y la administración le pertenecen al Estado. Vamos a dar un ejemplo: una escuela pública, ¿cierto? Pertenece, ¿cierto?, a una municipalidad, a la administración, y el capital fue entregado, ¿cierto?, por el Estado para la construcción, ¿cierto?, para las mejoras, para las subvenciones. Por otro lado, tenemos las empresas privadas, que son aquellas que el capital y la administración provienen de particulares, ¿ya? Voy a dar un ejemplo, ¿cierto? Puede ser el kiosco, ¿cierto?, de la esquina de la casa, el negocio de la esquina de la casa, donde don Pedrito, ¿cierto?, o don Juan juntaron su capital, su platita, ahorraron, ¿cierto?, y dijeron: este es mi capital, inicio mi empresa y administro yo este negocio. Son particulares, son privados, ¿ya? No pertenecen al Estado. Ahora, siguiendo con el ejemplo de las escuelas, tenemos las escuelas particulares, ¿ya?, que son escuelas privadas, donde la administración y el capital nacen desde entes particulares. Y tenemos también las de origen empresas mixtas, ¿ya? Es aquella que el capital y o la administración es compartida entre el Estado y los privados, ¿ya? Tenemos también, siguiendo el ejemplo de los colegios, tenemos colegios particulares subvencionados, ¿ya?, con sostenedores particulares, pero alimentados, ¿cierto?, por subvenciones escolares que provienen del Estado, ¿ya? Y la última que tenemos es la constitución jurídica, ¿ya? Tipos de empresas según la constitución jurídica. Nos referimos a una clasificación según constitución jurídica, perdón, el tipo de sociedad que permite el Estado chileno ser. En este caso hay dos categorías importantes a señalar. La primera es si la sociedad será individual o colectiva. Una persona o más de una persona, ¿cierto?, se juntan individual o colectivamente. Y sobre estas clasificaciones pueden hacer las siguientes segmentaciones. Una empresa individual, más conocida en Chile como persona natural, es aquella empresa cuyo propietario es un solo individuo, quien se beneficia de las ganancias de su sociedad, pero también es el responsable de asumir las pérdidas a una costa de su patrimonio personal. Este puede responder incluso hasta con sus bienes personales. ¿Qué quiere decir eso? Yo, como persona natural, inicio actividades, ¿cierto?, y funciono a través de mi rol único tributario, mi RUT. Por ende, todo lo que yo haga dentro de la empresa, que también tiene el mismo RUT que tengo yo, ¿cierto?, va a ir generando esta suerte de compromiso de la persona. Entonces, si yo tengo un auto, una casa o cualquier otro activo, ¿cierto?, personal, patrimonio personal, desafortunadamente, si con la empresa me va mal y tengo que pagar algo, ¿cierto?, tengo que pagar alguna deuda, algunos intereses que tenga con entes públicos o privados, voy a tener que asumir incluso con mis bienes personales, sin límite, ¿ya? Asimismo, ¿cierto?, tenemos la sociedad anónima, una persona jurídica conformada por personas denominadas accionistas que consolidan un capital en común, o sea, juntan su plata. Se caracteriza porque quienes figuran como fundadores o socios lo hacen de forma anónima, no se sabe quiénes son. Cumple con la función de que al responder a terceros, ya a instituciones financieras, por ejemplo, se responde hasta el monto del aporte. O sea, cada uno responde, ¿cierto?, o la empresa responde por su propio patrimonio. Estas sociedades son administradas por un directorio, y eso es crucial. Ya las sociedades anónimas, abiertas o cerradas, necesitan establecer un directorio, que debe tener como mínimo 3 miembros, que deben elegir a su vez a un presidente y un gerente. Las decisiones se toman por votación de mayoría. El porcentaje de participación se definirá por la cantidad de acciones. Ya tenemos una empresa que se puede dividir en una cantidad de acciones
que van a ser compradas por estos socios, ¿cierto? Adquiridas por estos socios a través del aporte de capital. Y finalmente las decisiones, cuando se haga una votación, podríamos decir que va a ser ponderada el peso de la decisión según la cantidad de acciones que tengan. Tenemos sociedad por acciones, que no es lo mismo que una sociedad anónima, puesto que no tiene los mismos requisitos. Este tipo de sociedad puede partir de la creación de una sola persona e ir agregando más participantes a posterior. Son ideales para comenzar un emprendimiento, pero con miras de ampliar el negocio. Se caracteriza porque es bastante flexible para el cambio de estatus y sobre el tipo de accionistas. La sociedad por acciones, la SPA, que quizás hemos visto, ¿cierto?, en boletas, en facturas, en carteles, ¿cierto?, de diferentes empresas. La sociedad por acciones es una sociedad que puede partir desde un miembro, ¿ya? Y no requiere, ¿cierto?, que exista la creación de un directorio como obligación. Asimismo, es bastante flexible, puesto que se pueden ir agregando a medida que necesitemos, ¿cierto?, mayor cantidad de accionistas, ¿ya? La sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad que se caracteriza porque los socios responden solamente hasta el límite de sus aportes, ¿ya? A diferencia de la persona natural, en esta sociedad, todos los que comprometen esta empresa, este tipo de organización, van a responder, ¿cierto?, ante terceros, supongamos hasta un banco, hasta el aporte o hasta el patrimonio de la empresa, ¿ya? El valor del patrimonio de la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Y que voy a resguardar de cierta medida todos los elementos de patrimonio personal que yo posea. ¿Ya? Dicho de otra forma, si yo debo una cierta cantidad, aunque el monto que debo se exceda lo que vale la empresa, no van a poder, ¿cierto?, ir a liquidar mis pertenencias personales, una casa, un vehículo, entre otras cosas. Puede tener de 2 a 50 socios, tiene un límite. ¿Ya? La administración se debe realizar por los socios y las decisiones son por mutuo acuerdo, ¿ya?, o por mayoría, ¿cierto? Quiere decir que todos los socios tienen derecho a participar en la toma de decisiones de la organización. Por otro lado tenemos la EIRL, bastante conocida y popular también, muy usada, que es la empresa individual de responsabilidad limitada. Es para aquellos que no quieren formar una sociedad con 2 o más personas, pero que sí requieren poner un límite a su responsabilidad ante terceros. Existe la opción de hacerlo individualmente. Este tipo de organización se constituye por una sola persona. Es ideal para quien desee emprender un negocio de forma independiente. Con este tipo de sociedad la responsabilidad es limitada. Al igual que la anterior, quiere decir que la obligación con terceros se debe responder con el patrimonio de la empresa y no compromete sus riquezas personales por las deudas del negocio. Separa, ¿cierto? A diferencia de cuando estaba con mi root, en la persona natural o empresa individual, que estaba con mi root y por ende no separaba mi vida personal de la empresa. Por último tenemos la sociedad colectiva comercial, que es una sociedad, ¿cierto?, muy similar a la empresa individual que les mencionaba recién o a la persona natural. Es una empresa compuesta por más de un dueño. La característica de esta sociedad es que los socios responden ilimitadamente. La administración puede ser ejercida por todos los socios, por lo que agregar, ¿cierto?, un socio o quitar un socio necesita ser aprobado por toda la sociedad, ¿ya? Pero responden ilimitadamente. Esa es la clave, ¿ya? Un conjunto de personas que responden cada uno por sus patrimonios personales también en caso de tener algún problema, alguna deuda con terceros, ¿ya? Bueno, eso es lo que quería compartir, chicos, en cuanto a los tipos de empresas, ¿ya? Nos vemos. Que estén súper bien.